estamos con otra comunicación. Venimos hablando mucho sobre el paro y la movilización del próximo 24 de enero, y es un tema, bueno, que venimos transitando también con distintos espacios organizados. En esta ocasión es Daniel Jofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina. ¿Qué tal, Daniel? Te saluda Úrsula, hasta aquí en Radiográfica. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Úrsula, ¿cómo estás? Muy Gracias buen por día. llamarme. No, gracias a vos. ¿Qué vienen pensando sobre la organización del paro y la movilización del próximo 24? Bueno, creo que va a ser una de las movilizaciones grandes que va a tener este país en su historia, ¿no? Es decir, nos habíamos olvidado un poco de esa actividad y de ese derecho que tenemos los ciudadanos de este país, que movilizar y protestar y hacer huelga. Así que, bueno, creo que estamos muy optimistas porque hay una necesidad incluso de trabajadores que le han votado a este gobierno, de defender sus derechos. Me parece que esa movilización va a ser algo extraordinaria por la cantidad de gente que incluso que le votó. Siempre me parece interesante retomarlo, lo hemos charlado algunas veces, pero quiero pedirte que nos caracterices el sector, sus trabajadoras y sus trabajadores, los sectores del país donde están, para comprender un poco la dimensión de lo que justamente estás planteando respecto también de la coyuntura y el debate político. Bueno, mirá, nosotros representamos a trabajadores y trabajadoras de todo el país, de los cuales se dividen en dos sectores totalmente diferentes. Unos son exportadores, Claro. lo que se conocen como agroexportadores, y otros son envasadora o procesadora de aceite comestible, de girasol, de oliva, y que están dentro del Mediterráneo, que en su gran mayoría no exportan, si solo fabrican para el consumo de nuestro país. Ese sector, a partir de las medidas, además, por supuesto, de lo que afecta a los trabajadores, las trabajadoras y los sindicatos, pero te pregunto por el sector respecto de las medidas, me refiero a la ley ómnibus, al DNU. Bueno, mirá, el sector, por lo que nosotros hemos hablado, por lo que sabemos, ya desde hace mucho tiempo hay un problema conceptual de los gobernantes de nuestro país, de que no quieren procesar la materia prima que tenemos en nuestro país, la quieren vender tal cual salen, de fruto de nuestra tierra, fruto de la naturaleza que tenemos en nuestro país, de la variedad de insumos que genera este país, y no industrializan la materia prima. Entonces, la primarización hace que no haya más fuente de trabajo. Claro. Y por otro lado, particularmente en el sector de donde estamos nosotros, donde son las empresas más grandes, las que le aportan el 25% del impuesto a las exportaciones al país, le aportan en plata, en dólares, tienen el mismo recargo, ese diferencial que tuvieron en algún momento con respecto al poroto de soja, para hacerte más claro, a la exportación del poroto de soja y los subproductos, o sea, industrializado el poroto de soja, hoy están igualados. Entonces, conviene más exportarla sin procesar que procesarla. Entonces, eso puede llegar a generar de que la capacidad ociosa de cada industria suba, ¿no? Es decir, Claro. si estaban andando al 50%, seguramente van a tener un 60% de la planta parada. Entonces, eso es algo que evidentemente lo que administran las leyes o lo que proponen determinadas cosas tienen intereses particulares, ¿no? Es decir, si uno pone a manejar la producción a alguien del campo, va a tratar de
de que incluso sea superior la retención que le hagan al sector agroexportador. Es una cuestión lógica. Si no hay un equilibrio en eso, si realmente no se ponen, y no estoy hablando solamente de este gobierno, sino estoy hablando de todos los gobiernos, por darte un caso, nosotros en el 2014 estábamos planteando de que había poca siembra de girasol, y el secretario de producción de ese momento nos dijo que no entendía porque había empresas que iban a cerrar, porque no había una capacidad de molienda muy superior a la capacidad de siembra de girasol. Y el secretario en ese momento de producción, o el subsecretario, no me acuerdo quién nos había atendido, dijo que era lógico porque él tenía campo y sembraba soja. Entonces es muy difícil encontrar un equilibrio cuando hay intereses particulares de funcionarios, ¿no? Claro. Sí, creo que pasa en todos los niveles y hay situaciones que no se entienden. Y voy a contar otro ejemplo como para que ustedes entiendan. Un legislador de Santa Fe, donde el 90% de la industria del biocombustible está en Santa Fe, propuso promueve una ley para bajar el corte del biocombustible, lo que significaba menos biocombustible en el sistema. Entonces, lo que iba a generar desocupación. Y es de Santa Fe, o sea, claramente estaba beneficiando a la empresa petrolera, y uno no puede entender, es decir, salvo que el legislador haya sabido de que había pozo de petróleo en Santa Fe, pero si no era algo que no se podía entender. Y bueno, de la única manera que uno puede entender una actitud de esa es cuando un legislador tiene intereses particulares, si no, no se puede entender. Sí. Daniel, Leo Martín te saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Leo? Te meto de nuevo en la movilización del próximo 24 de enero, ¿no? Y pienso en este momento político de la Argentina, cómo el sindicalismo, cómo el movimiento obrero organizado queda en la primera línea, ¿no? De la discusión política y de la expectativa, y la esperanza de mucha gente de que el movimiento obrero se ponga adelante un poco y frene este avance del gobierno de Javier Milei. ¿Cómo la estás viendo vos? Sí, en realidad los dirigentes nacionales tienen la responsabilidad, como la tuvieron siempre, y que parte de esa dirigencia somos responsables de la pobreza que hay en nuestro país, en donde dentro de los pobres no están los desocupados, están los trabajadores. Entonces, si el 40% de esa pobreza son trabajadores registrados, esa es una responsabilidad exclusiva de los dirigentes sindicales, de no haber utilizado la herramienta de las paritarias como para que sus trabajadores no sean pobres. Entonces me parece que hoy la responsabilidad está... A ver, si nosotros hubiésemos hecho esto antes, seguramente hoy no estaría Milei, ¿no es cierto? Porque uno parecería de que cuando uno hace una huelga o hace una crítica hacia los gobiernos de turno, parecería de que es una contra, es una oposición. No se concibe una crítica hacia los sectores gobernantes. O sea, me parece algo ilógico. Bueno, creo que todas las movilizaciones o las protestas o los gritos fuera de tiempo hacen que una persona como Milei gobierne nuestro país. Bueno, hoy estamos pagando la consecuencia y estamos en una situación crítica que hacía muchos años no ocurría. De muchos años, te hablo de 100 años, donde parecería de que tenemos que terminar siendo esclavos para poder salir a protestar o para hacer huelga. Con un gobierno que siempre se agarró de cualquier protesta, incluso hasta la de Moyano, que hoy en su momento lo veían rubio y hoy lo ven oscuro. Entonces, me parece que hay que tener cuidado con los tiempos, porque los tiempos de los necesitados no son los mismos tiempos de los trabajadores organizados, de la dirigencia. Ellos tienen un tiempo totalmente diferente, ya necesitan de hace muchísimos años. Entonces, hoy tenemos un gobierno que ellos estaban en el piso, que venían en el piso y le están pisando la cabeza. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de poner nuestro propio programa
para que, no para que el gobierno se vaya, sino para que el gobierno entienda de que esta receta ya fue elaborada en otros tiempos y terminó en una protesta social donde hubo 38 muertos en el 2001. Entonces me parece que hay que tener mucho cuidado con eso y no hay que esquivarle a discutir y a proponer ideas distintas. Es decir, hoy nosotros salimos a la calle, cuando hace un mes que este gobierno está en función por las cagadas que se mandaron. O sea, no es que estamos saliendo porque estamos en contra de este gobierno y porque somos kirchneristas y todas esas cosas que dicen para estigmatizar la lucha, sino porque estamos en una situación de gravedad en donde estábamos mal, con mucha pobreza, y esto lo vinieron a empeorar. No es que están haciendo las cosas bien y hay que darle tiempo. El problema es que vienen con un DNU que perjudica directamente a la clase trabajadora. Es Daniel Jofra, de la Federación Aceitera, con quien estamos hablando. Daniel, Paulo Pereira te habla. Yo quería hacer una consulta. Hola, Pablo. ¿En qué específicamente ustedes podrán evaluar tanto el DNU y la ley ómnibus afecta directamente a los trabajadores del sector, del rubro, ¿no? Los aceiteros? Quería entender un poco eso. Bueno, el derecho a huelga. Claro. Si nosotros somos una organización en donde nuestra concepción sobre el salario mínimo vital y móvil, el concepto que nosotros utilizamos, no solamente, nosotros no hemos inventado nada, eso está dentro de la ley de contrato de trabajo, en el artículo 116 y en el 14 bis de la Constitución, donde vos tenés que cobrar todos los trabajadores, no los aceiteros, ni los que tienen la posibilidad de pagarlo, sino todos los trabajadores tienen que cobrar una suma que a vos te posibilite cumplir con las 9 necesidades que establecen ese decreto, y es asistencia alimentaria, vivienda digna, esparcimiento, salud, educación, vestimenta, previsión, vacaciones. Bueno, todas esas necesidades tienen un valor, y el valor lo da el INDEC por una encuesta de hogares. Ni siquiera nosotros lo investigamos, sino que ellos lo dan, y esa cifra es de 991.000 pesos a partir del 1 de enero. Bueno, todas esas cosas que nosotros hemos conseguido a partir del 2009 en la Federación Aceitera a nivel nacional y del 2004 desde Rosario, conceptualmente, no solamente que los compañeros empezaron a salir muchos de la villa y tienen su casa, se han podido comprar un terreno, se han ido de vacaciones, mandaron a los chicos a la universidad, tenemos hijos de trabajadores recibidos en una universidad. Bueno, todo eso nosotros lo conseguimos con lucha, con huelga, que es una herramienta que te da la Constitución Nacional, que lo quieren sacar, el derecho a huelga, el derecho de manifestarse, el derecho de una negociación colectiva que también quieren sacar. Bueno, son situaciones que particularmente no afectan a los aceiteros y a los desmotadores a los cuales representamos, sino que a todo el grupo, a todo el movimiento obrero. Entonces me parece que todas esas leyes, todos esos derechos que han peleado en otro momento dirigentes, incluso la clase política cuando tenía más conciencia de clase que la que tiene hoy, ¿no? Es decir, han sufrido desapariciones, muertes, encarcelamiento, persecución. Nosotros no lo podemos, que esa lucha sea en vana, no podemos hacer eso. Entonces tenemos que salir a pelear, no solamente porque nos sacan el derecho a los trabajadores, sino por toda esa gente que dio la vida para que hoy nosotros podamos tener las 8 horas, que nos paguen las horas extras. Te estoy hablando de cosas que nos quieren sacar. O sea, no es algo que yo estoy suponiendo, está dentro del DNU. Sí. La libertad de comercio que ellos dicen, de la libre importación y todo eso, va a llevar a que las pymes cierren, porque ya ha sucedido en el menemismo, con De la Rúa, bueno, sucedieron siempre esas cosas. Entonces, me parece que hay determinados ya factores que indican de que este gobierno, evidentemente, quiere hacer un país para pocos, que estén bien, y el resto seguir padeciendo lo que viene padeciendo una gran mayoría de habitantes. Daniel, poco para retomar lo que estabas
planteando respecto del salario particularmente, pero ustedes acordaron la última paritaria esta semana, y es relevante lo que decís porque el básico, ¿no?, para la categoría peón es, bueno, 1.000.000 de pesos, y es cierto que, bueno, es una enorme diferencia con otros sectores asalariados, la que ustedes han alcanzado a lo largo de este tiempo, como decías, a través de la discusión de la paritaria, la huelga y la lucha colectiva que han emprendido, llegando a niveles salariales que otros sectores claramente no tienen, digamos, que la mayoría no tiene, diría. Sí, nosotros, a ver, muchas veces aclaro esto porque es importante, porque a veces quieren estigmatizar la lucha o lo que nosotros hemos logrado. Y si a nosotros nadie nos regaló nada. Yo entré a trabajar en julio del 92 en una empresa que se llama Dreyfus, o LDC Argentina, que está en General Lago, provincia de Santa Fe. Una empresa que hasta el 2004, que empezamos con esta discusión, cuando hubo una reapertura de paritarias, por decisión del gobierno de ese momento, primero de Duhalde y después de Kirchner, nosotros hemos recuperado ese nivel de vida, esa dignidad que tienen que tener los trabajadores, que nos quieren hacer creer de que tenemos que ser pobres trabajando, cuando hace 50 años atrás uno buscaba trabajo para dejar de serlo. Y obviamente que eso no solamente nos llevó a investigar cuánto un trabajador tenía que cobrar para vivir dignamente, porque ese es otro problema que tienen los trabajadores hoy, que no saben cuánto tienen que cobrar. Entonces, uno pelea por inflación, otro pelea por lo que le dicen los gobiernos de turno, por los topes salariales. Bueno, nosotros discutimos por las necesidades que tienen los trabajadores. Y después hicimos huelga. O sea, nosotros hicimos una huelga de 25 días en el 2015, una huelga de 22 días en el 2020. O sea, tenemos asamblea, tenemos democracia sindical, bueno, todo eso, o sea, uno ve el número solamente de que nosotros hemos llegado casi a 1.000.000 de pesos, 992.000 pesos, a partir del 1 de enero, pero nadie se pregunta cómo llegamos. Entonces, me parece que es oportuna la pregunta como para que nosotros le podamos decir que la lucha garpa, siempre. O sea, muchos se conforman, me hablo de los dirigentes, no de los trabajadores, se conforman con lo que, bueno, pasa con la CGT, con el tema del salario mínimo vital y móvil. Y si uno lee conceptualmente lo que es el salario mínimo vital y móvil, que es la menor remuneración que tiene que ganar un trabajador para satisfacer las necesidades que nombré anteriormente, uno dice, bueno, con 180.000 pesos, no, ¿qué puede comprar? Ni siquiera el alquiler puede pagar. Entonces, ese concepto de que uno tiene que ir a una reunión con las patronales, en este caso con la UIA, la CGT, y el gobierno de turno, y decir, sí, bueno, tanto, listo, te pegás la media vuelta y no discutía absolutamente nada, yo no considero que sea una discusión paritaria eso. Eso es acatar lo que dicen los patrones y acatar lo que dicen los gobiernos de turno. Bueno, nosotros, los 25 días de huelga y los 22 días de huelga, enfrentamos a no solamente una decisión patronal, sino también de los gobiernos de turno. Entonces, me parece que en ese sentido nosotros tenemos que volver a las raíces de los años 70, de los años 60, donde han quedado muchos dirigentes en el camino y muchos trabajadores, porque creemos de que solamente fue una lucha en contra de la dirigencia, y no, hubo muchos trabajadores que en ese momento eran combativos y concientizados, que han quedado en el camino. Entonces, me parece que tenemos que desempolvar esa herramienta que aún la tenemos, si es que no prospera este DNU, que son la democracia sindical, las elecciones de delegados, la asamblea y la huelga. Claro. Sí, parecería que tenemos vergüenza de decir que vamos a hacer huelga. Hacemos huelga porque es nuestro derecho. Daniel, te agradecemos mucho este diálogo aquí con Radiográfica, y seguramente nos veamos el 24 por algún lado. Ojalá. Un abrazo grande.